Vamos a contactarnos a esta hora. Saludamos a nuestra entrevista central al ministro de Ambiente, al señor Juan Carlos Castro, a quien saludamos y agradecemos por este contacto. Ministro, muchas gracias por estar en RCR. Buenas tardes. Oh, buenas tardes, muchas gracias a ti por esta entrevista. Sí, señor ministro, el Mundial del Medio Ambiente se va a conmemorar este 5 de junio, ¿no? Y el objetivo es buscar concientizar, como siempre, a la población sobre el cuidado del mismo, del medio ambiente. ¿Cuál es la situación en nuestro país, señor ministro? Lo has dicho muy importante, este miércoles 5 de junio es el Día Mundial del Ambiente o Medio Ambiente, como muy bien lo dicen. El Perú es un país con mucha riqueza biológica, es un país megadiverso. Tenemos bajo protección el 18% de nuestro territorio y esa es la estrategia que buscamos como país para poder proteger esta muestra representativa de la diversidad biológica que se nos pide a nivel mundial, pero también esta diversidad biológica nos sirve para aprovecharla y desarrollo del país, ¿no? Entonces, la importancia de la conservación de la diversidad biológica dentro de este marco del Día Mundial del Ambiente es clave y fundamental para que el país pueda seguir creciendo. Porque recordemos que la diversidad biológica del país, que el MINAM protege a nivel de las políticas ambientales, las normas ambientales, le generan al Perú más de 13.000 millones de dólares y aporta al Perú con 3,3% del PBI. Esa es la importancia de proteger la diversidad biológica. Pero además también estamos preocupados por el manejo de los residuos sólidos y ahí apoyamos a los municipios porque la gestión de los residuos sólidos, y hay que entenderlo, es exclusividad de los gobiernos locales, es una facultad exclusiva de los gobiernos locales. Sin embargo, el Ministerio del Ambiente, viendo que hay una problemática nacional, tratamos de apoyarlos con los proyectos de infraestructura de residuos sólidos, con equipamiento, con vehículos, compactadores y con otro tipo de equipos para que los municipios puedan realmente ejercer esa función que tienen de exclusividad. Pero también nos preocupa la calidad ambiental en general, y es que el Ministerio del Ambiente, a través del organismo de evaluación y fiscalización ambiental, realiza esa tarea de supervisar y fiscalizar a todas las actividades en las cuales han sido transferidas al Ministerio del Ambiente para que los compromisos ambientales que han asumido todos estos proyectos de todos los sectores que han transferido al Ministerio del Ambiente se cumplan de acuerdo a los estudios de impacto ambiental, y con ello aseguramos que la calidad ambiental también se vaya manteniendo. Ahora, señor ministro, justamente usted ha tocado un tema muy importante que es el apoyo también que deben tener los municipios, ¿no?, para cuidar el medio ambiente. Y hoy justamente se ha presentado un problema, pues lamentable, en Lima, donde las basuras, montículos de basuras están por diversas calles afectando a muchos ciudadanos, y esto naturalmente afecta al medio ambiente y sobre todo a la salud. ¿Cuál es su opinión al respecto de esta situación? Así es, ahí ha habido una discrepancia entre la Municipalidad de Lima y el concesionario, que felizmente ya han podido resolver. Cuando no se recoge los residuos sólidos que genera la ciudad, tenemos una serie de problemas, como los que tú acabas de mencionar, Raúl, ¿no? La acumulación de basura en las calles lo que trae son vectores, trae insectos, moscas, nos genera malos olores porque la materia orgánica que contiene estos residuos comienzan a descomponerse y comienzan a salir los gases como el metano, y eso nos da malos olores y comienzan a generar un líquido negro, que es un líquido llamado lixiviado, que es producto de la descomposición de la materia orgánica. Entonces eso genera pues un malestar a la población y puede afectarle la salud pública si esto se mantiene así, ¿no? Pero también se ve la estética de la ciudad también se ve deteriorada por el acúmulo de basura, ¿no? Lo bueno es que la Municipalidad de Lima ha resuelto, ya están recogiendo los residuos de las calles, y eso es importante, ¿no? Estas discrepancias que puedan haber deben ser resueltas sin afectar la gestión de los residuos, sí, sin afectar el recojo que tiene que haber de los residuos de la ciudad, porque necesitamos mantener una ciudad limpia. Claro, ¿no? Y sobre todo cuidando el medio ambiente y la salud de todos los peruanos. Señor ministro, en diferentes partes del mundo las tierras que eran fértiles han pasado a convertirse ya
lamentablemente en espacios áridos, desérticos, hecho que amenaza los ecosistemas, la biodiversidad y el bienestar en la humanidad. Afrontar ello es reunirse, capacitar, hacer un trabajo en conjunto multisectorial. Así es. Mira, muchas tierras se van perdiendo no solo por efectos del hombre, con la deforestación, por ejemplo, vamos perdiendo áreas y vamos descubriendo y queda el suelo expuesto y eso después puede comenzar a erosionarse, a compactarse y vamos perdiendo suelos. Pero también el efecto del cambio climático está haciendo que los ecosistemas hoy comiencen a tener problemas, ¿cierto? Se ven alterados por ese incremento de la temperatura y las variaciones climáticas que hoy nos ponen al Perú en otros escenarios, ¿cierto? Y esos son escenarios que van a traer consecuencias si es que no tomamos las medidas. Felizmente, el Perú, a través del Ministerio del Ambiente y una comisión multisectorial donde participan todos los sectores, tenemos unas medidas que llamamos las NDC o las contribuciones nacionales determinadas, en las cuales tenemos 151 medidas para adaptación a estos nuevos escenarios climáticos y para mitigación de estos efectos que nos va a traer el cambio climático y que va a afectar a los ecosistemas y especialmente a los ecosistemas hídricos, ¿no? El impacto va a ser directo a los recursos hídricos y si se impacta a los recursos hídricos va a impactar en la seguridad alimentaria y eso es lo que prácticamente no queremos y es por eso que los esfuerzos van básicamente a comenzar a tener medidas y acciones desde todos los sectores para cautelar los recursos hídricos y eso implica regular las cuencas, tener reservorios, o sea, hacer almacenamiento, de tal manera que no se pierde el agua. Hoy uno ve los ríos cargan por el deshielo y el agua se va y se pierde al mar. No hay una gestión desde los gobiernos regionales para poder hacer los reservorios y esa es la tarea en la cual hoy estamos en cada una de las regiones haciendo, ¿no? Yo acabo de estar hace unas semanas en Ancash y hemos acordado con el gobernador y los alcaldes que estuvieron ahí comenzar a hacer proyectos para reservorios y comenzar a almacenar el agua en las lagunas que tiene esta región tan importante, de tal manera que acumulemos agua para los meses en los cuales entran en estiaje y puedan la población y otras actividades tener el Claro. agua para el desarrollo normal de las actividades, y así en otras regiones, Así es, porque el cambio climático, así es. recordemos que en algunos casos vamos a haber mucha agua por la lluvia, por la alta presión, y en otras no va a haber agua, va a haber sequía, ¿no? Entonces vamos a enfrentar también el déficit hídrico y hay que prepararnos para esos escenarios. Así es, señor ministro, ¿no? Se habla en el norte, por ejemplo, importantes proyectos que hay para realizar estas infraestructuras hídricas. Por ejemplo, en Cajamarca se está hablando ahora de este proyecto importantísimo, el Chonta. Es importante ya destrabar todo para que se haga realidad este tipo de proyectos. Así es política del gobierno, la reactivación económica, pero la reactivación económica, que es una prioridad para nuestro señor presidente, es que destrabemos los proyectos. Felizmente ya hemos destrabado Chavimochi, vamos a destrabar Majes Ibas 2, Chinecas, Alto Piura, Chonta, etcétera, Yanapuquio, donde son grandes represas que necesitamos que estos proyectos grandes de almacenamiento de agua para usos multisectoriales tengan que ser hoy destrabados y entrar ya en la etapa de implementación de estos proyectos. Y es una prioridad, porque hay que entender que ningún proyecto, ninguna actividad que queramos impulsar se va a hacer si no tiene agua. Y el agua es algo importante en nuestro país, es un recurso estratégico en los cuales estamos enfocados como gobierno también dentro de la reactivación económica. Ahora, señor ministro, en cuanto al reforzamiento de la seguridad en áreas naturales protegidas, ¿cómo se está trabajando? Mira, es importante, como te mencionaba al inicio de la entrevista, el Perú tiene como estrategia para proteger una muestra representativa de la diversidad biológica, hacerlo a través de la creación de áreas naturales protegidas. Sin embargo, tenemos áreas protegidas en la Amazonía que hoy están expuestas, por ejemplo, a actividades ilícitas como la minería ilegal, la tala ilegal, ¿cierto? Y que ha afectado no solo a nuestro guardaparques y al propio ecosistema de las áreas protegidas, sino que también afecta a nuestros aliados estratégicos, que son las comunidades nativas, que son los que nos ayudan en la conservación de las áreas protegidas y la conservación de los bosques, de los cuales muchos han sido asesinados por estas bandas criminales, y lo que hoy estamos haciendo junto con el Ministerio del Interior, ¿no? Porque es
política del gobierno, trabajar en equipo con todos los ministerios, es que hemos instalado puestos policiales ya en Amaracaeri, en Tambopata, en Alpaboyo Millano, que acabo de instalarlo el día viernes pasado. Hemos instalado ya el puesto policial y también en Alto Mayo, de tal manera que ya estamos dando con policías, estamos dando seguridad a nuestras comunidades, a nuestros guardaparques que también ejercen su labor dentro de las protegidas, y esos puestos policiales van a hacer lucha contra la minería ilegal y la tala ilegal. Son los cuatro primeros puestos policiales de muchos puestos que estamos viendo dónde son las zonas estratégicas para ir instalando más puestos policiales, sobre todo en la Amazonía, que es también una prioridad de nuestra señora Presidente de mirar hacia la Amazonía para su desarrollo integral, y parte de este desarrollo va por darle también seguridad a las poblaciones de nuestras comunidades nativas. Y eso es muy importante porque ya con el puesto en Alpaboyo Millana, en Llanara, el puesto es un puesto estratégico porque ahí vamos a cortar el suministro de combustible hacia la minería ilegal que está en la parte alta de la cuenca del Nanay. Entonces ya es un puesto estratégico y ya hemos decomisado más de 150 galones de combustible. Entonces estamos dándole un golpe a la minería ilegal y estamos evaluando, según el comandante de la policía, va a evaluar si es necesario tener un puesto en la cuenca del Tigris, de tal manera que cerremos, ¿no?, cualquier avance de la minería ilegal. Estas son acciones concretas, estimado Raúl, que estamos haciendo como gobierno para darle seguridad a nuestras poblaciones y a las áreas protegidas. Qué bueno, señor ministro, ¿no? En esta lucha que tiene que ser intensa con la minería ilegal que tanto daño hace a nuestro país. Y en cuanto, señor ministro, a Puno, hay una información de una recuperación que había de un total de 48.000 metros cuadrados en la región tras estar contaminada con residuos sólidos. ¿Cuál es el trabajo que se está realizando en Así, el sur del país? así es, tenemos un programa dentro del Ministerio del Ambiente, que es el programa para recuperación de áreas degradadas, ¿no? Y en Puno hemos recuperado 4.3 hectáreas de áreas degradadas que antes fue un botadero. Todo Puno iba y arrojaba su basura en este botadero, que está dentro de la comunidad de Cancharani, y la comunidad cedió un área para manejar ahí y disponer bien los residuos sólidos, y se convirtió en un botadero, y eso generó un malestar de la comunidad y quejas y protestas por parte de la comunidad. Y el Ministerio del Ambiente, a través de la Unidad Ejecutora 3, ¿no?, iniciamos el trabajo de recuperar esta área protegida y que hemos entregado hace unas semanas en Puno, donde va a beneficiar a más de 103.000 habitantes de la ciudad de Puno. Pero esta área que ya le hemos recuperado también ha sido un esfuerzo, no solo de la Unión Ejecutora 3, sino también un grupo de la comunidad de Cancharani, los recicladores, la Municipalidad Provincial de Puno y también el Gobierno Regional de Puno, en los cuales nos hemos aliado para recuperar. Y lo que hoy queda, por ejemplo, es una vez que ya no se emitan más gases de metano, ya se haya controlado los líquidos lixiviados, etcétera, porque está encapsulado todo. Cuando van a pasar 2 años por lo menos o 3 años, cuando ya no haya nada de eso, esa recuperación ya va a estar sólida y consolidada. Y la idea es que podamos, junto con la municipalidad de Puno, hacer esa área una zona recreacional, como una especie de bulevar, para que ahí puedan repartir o hacer recreación, no solo la comunidad cañera, sino todo el ciudad de Puno, porque está muy cerca a la Universidad de Puno. Pero además, la comunidad de Cancharani ha separado una hectárea más o menos, o 1.5 hectáreas, para el futuro mercado mayorista de Puno, y también ya eso lo hemos coordinado con el señor ministro de la Producción, y seguro que en las próximas semanas se acordará una reunión con la Municipalidad de Puno para ver ya cómo se va a trabajar para el futuro mercado mayorista de Puno, en una zona donde antes fue un botadero, hoy va a ser una zona recreacional y va a haber un mercado mayorista. Eso es lo importante de ir recuperando las áreas. En Puno tenemos, en San Martín también hemos recuperado áreas degradadas, y ese es un programa que tiene el Ministerio del Ambiente para ir recuperando las áreas que han sido afectadas por un manejo inadecuado de los residuos sólidos en muchas ciudades. Para esta fecha central, que es el miércoles 5 de junio, que se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente, ¿qué se ha preparado para esta fecha especial, señor ministro? Tenemos varias actividades, estimado Lizardo, en varias partes del país. En Lima vamos a estar en escuelas con nuestra Dirección de Educación Ambiental, donde hay muchos colegios, y es importante destacarlo,
están hoy haciendo programas de reciclaje, están haciendo programas de reuso de aguas residuales. En Ancash, por ejemplo, va a estar el viceministro desde un jardín donde los niños están haciendo reciclaje y reuso de aguas residuales, y eso han creado humedales artificiales y con eso siembran hortalizas, y eso es parte de la preparación de sus alimentos para ellos. Muy importante cómo está cambiando la perspectiva en las instituciones educativas, ¿no? También tenemos la campaña Menos Plástico, Más Vida, una campaña nacional que es permanente, donde queremos crear sensibilización y una reflexión en la población para evitar el plástico de un solo uso, como sorbetes, tuppers de Tecnopor, tuppers plásticos, cubiertos plásticos que solo usamos una vez, etcétera, y cambiarlos por utensilios más biodegradables, tipo bolsa, por ejemplo, para evitar las bolsas plásticas, etcétera, ¿no? Tenemos Perú Sostenible, también en las cuales trabajamos con las comunidades para ver la conservación de los bosques, por ejemplo, en la Amazonía, y aprovechamiento de los frutos de la naturaleza que se convierten en un negocio para las comunidades de manera sostenible, sin afectar las áreas protegidas, sin afectar los bosques. Y hay muchas otras actividades en las que vamos a estar, porque es un día importante, es un día para llamar a la reflexión a la población, ¿no? También, por ejemplo, llamar a la reflexión a nuestras autoridades regionales y locales para cuidar el agua, cuidar los bosques, ¿cierto? Eh, Mejorar la calidad del aire. Sabemos que el Perú tiene muchas ciudades contaminadas por el parque automotor, ¿no? Vehículos muy antiguos, en los cuales el monóxido es el que contamina. Lima nomás con la avenida Abancay, que es la avenida más contaminada justamente por el parque automotor. También llamar una reflexión para hacer el cambio de matriz energética, migrar hacia combustibles más renovables, la electromovilidad, ¿no? Cambiar también los modelos o los patrones de desplazamiento, etcétera. De tal manera que es un día importante para todo el mundo y para nosotros también. Y desde el Ministerio del Ambiente queremos hacer una reflexión de todos esos aspectos que son importantes para el país y el cuidado de nuestra biodiversidad, por supuesto. Ahora, finalmente, señor ministro, este cambio climático que se está viviendo pues en todo el mundo, con respecto a nuestro país, ¿cuál ha sido la afectación más reciente que ha ocasionado este cambio, por ejemplo, a la agricultura, en sí, al propio medio ambiente? Los cambios, por ejemplo, climáticos que afectan, por ejemplo, a la agricultura, porque este incremento de la temperatura acelera los ciclos biológicos de las plagas, y ahí hay cultivos que son afectados por plaga. Reduce en algunos casos la disponibilidad de recursos hídricos en el uso, y cambiar sistemas tradicionales de riego por gravedad o riego por inundación, pasar a riegos por goteo o aspersión, que son ríos donde se usa el agua más eficientemente, ¿no? Recordemos que la agricultura demanda mucha agua, casi el 69,4% de la disponibilidad hídrica se va en la agricultura, y hay que trabajar en forma más eficiente. Tenemos déficit hídrico en el sur, donde estamos trabajando ahí con pozos, con agua subterránea, para poder entregar a la población, a los agricultores y a la población también, ¿cierto? En otras zonas, como en la región de la Sierra Central, estamos hablando de Ancash, etcétera, ahí trabajar con ellos sobre represamiento de lagunas para contener el agua, reservar el agua y guardar el agua para los futuros eventos climáticos que tenemos. Entonces, todo el ecosistema de formas, ¿no? El incremento de precipitaciones por el fenómeno del Niño que se prevé para el norte, por ejemplo, va a afectar los cultivos, etcétera. Y para eso hay que estar preparados para que la afectación. Son acciones que se han tomado desde el año pasado, desde 2023 se han tomado acciones para limpieza de los ríos, ¿no? Hacer los encauzamientos de manera que no se vean afectados ni cultivos, ni infraestructura hidráulica, ni la población. Bien, señor ministro, muchas gracias por este contacto, al señor ministro Juan Carlos Castro, ministro de Ambiente, y vamos a estar nosotros atentos y participar en esta actividad en el Día Central del Día Mundial del Medio Ambiente, que se conmemora este miércoles 5 de junio. Muchas gracias, señor ministro, un abrazo, muchas gracias, buenas tardes.